Ok, buenos días. El, el tema que hoy nos ocupa es la prevención de incendios y estos en el centro de trabajo, su origen eléctrico. Es común que podamos observar en, en los periódicos, en las noticias, que hubo un incendio. Generalmente es atribuido a una situación eléctrica. Y esto se da justamente porque después del incendio a veces no queda absolutamente nada para revisar. Y si no hubo una explosión de gas, si no hubo una quemazón por papel o algún otro material que se pudiera inflamar, pues le echan la culpa al incendio. Y todos los que nos dedicamos a las instalaciones eléctricas, pues podemos observar que de una forma u otra, pues nosotros somos los responsables. Solamente es una y solamente una la actividad que tenemos que llevar a cabo para poder saber nosotros, para que nosotros pudiéramos observar que estamos haciendo las cosas bien para prevenir incendios o no. Vuelvo a repetir, solamente tenemos un motivo que nos lleva para tratar de evitar los incendios. Y ese motivo es la seguridad. Y la seguridad se divide en la seguridad de las personas, la seguridad del entorno, la seguridad de la empresa. Dice aquí que los fuegos e incendios de origen eléctrico son un riesgo latente en el centro de trabajo que utiliza energía eléctrica como insumo. Claro, cuando hay una explosión eléctrica se generan temperaturas verdaderamente elevadas. Cuando un conductor de cobre se funde por alta temperatura, alcanzó cuando menos 1100 grados. Y si hay un arco eléctrico, si hay una explosión eléctrica, cuando menos tenemos 2000 grados Celsius. El cobre se evapora casi a 2000 grados Celsius. Si esos pequeños residuos de cobre que se fundió o residuos de cobre de una explosión llegan en una vivienda a un edredón, lo van a incendiar. En una oficina llegan a una alfombra, la pueden incendiar. Entonces, la instalación eléctrica debe reunir, como dice aquí, ciertas condiciones de seguridad para que nosotros, los que trabajamos en una oficina, estemos ciertos de que a la hora de finalizar nuestro turno salgamos. Y si vamos al cine, también, y a un supermercado, y a comer una comida rápida en cualquier lugar que nosotros estemos y que haya una instalación eléctrica, las personas que lo mantienen, las personas que lo construyeron, deben hacerlo de tal suerte que nosotros estemos en un lugar eléctricamente seguro. También dice aquí que el empleado debe conocer el riesgo que implica su uso. No es posible que estemos utilizando, no es posible que estemos utilizando una instalación eléctrica nosotros y pongamos en riesgo a las demás personas. Ahorita mismo lo vamos a ver. Dice que una instalación mal ejecutada o mal mantenida con elementos deteriorados se convierten en una amenaza. Esta fotografía que estamos nosotros viendo en este momento aquí, en este lugar, es porque alguien, un usuario, necesitaba tener más tomas de corriente. Entonces colocó un contacto múltiple. El usuario está poniendo en riesgo a otras personas. Esta instalación, a pesar de que se ve que funciona y sí enciende la computadora y la impresora y diferentes elementos, no es segura. ¿Cómo se debe de construir la instalación eléctrica? Bueno, pues de tal suerte que evite, dice aquí, sobrecalentamiento. Dice también chispas en algún componente, inicie un fuego en materiales combustibles. Y aquí lo podemos ver. Desde la secundaria y en la primaria también nos enseñaron que el fuego necesita 3 elementos para poderse producir. Uno de ellos, el que hoy nos ocupa, es el fuego eléctrico. El calor que pudiera generarse por una instalación que está mal realizada o que está mal mantenida. ¿Quién la realiza? Un electricista. ¿Quién la mantiene? Un electricista. ¿Quién hizo el proyecto? Un electricista. Entonces, cuando algo sucede y hay un problema del orden eléctrico que generó ya sea un cortocircuito
y que se extendió hacia un incendio, o una persona sufrió una descarga eléctrica, pues el electricista es posible que haya tenido parte de la culpa. Entonces lo que tratamos de prevenir o evitar es justamente que haya un problema eléctrico que genere un incendio. Dice aquí, el incendio es un fuego, digo, el fuego puede empezar por diversas causas y ponemos una de ellas, la instalación eléctrica. En algunos lugares, en algunos pequeños poblados, en algunos mercados populares, la gente coloca unas veladoras a sus santitos de su devoción. Ese también es un riesgo. Pero nosotros estamos observando que la mayor cantidad de incendios que existen son ocasionados por una instalación eléctrica defectuosa. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, extinguen fuego en Home Depot. Tuvieron que mover a una gran cantidad de bomberos. Dice que extinguieron el incendio. Sí, lo extinguieron, pero después de que ya se había consumido el 95% de la tienda. Entonces, no le echemos la culpa a los bomberos. Ellos trataron lograron salvar 5%. Pero también podemos observar que dice aquí, participaron 150 elementos del cuerpo de bomberos. Participaron 32 carros y 39 pipas, es decir, la zona en donde se generó y donde se llevó a cabo el incendio fue un caos vial. Seguramente las personas ya no podían transitar con sus vehículos. Seguramente las personas que transitaban ahí en un camión, en el transporte público, ya no podían llegar a sus trabajos o llegar a sus domicilios o a donde tenían alguna cita. Dice también 80 uniformados de la Secretaría de Seguridad, es decir, los policías, tuvieron que ser enviados a cierto lugar para tratar de contener a los curiosos que iban por ahí, para tratar de contener a los vehículos que trataban de pasar. Dice, las pérdidas económicas aún no han sido contabilizadas. Sí, pero seguramente el seguro que cubría a esa empresa va a aumentar el costo de la póliza. Seguramente cuando nosotros compremos algún producto en esta tienda Home Depot, quizás suba el precio del producto porque la póliza ha aumentado. Es decir, sí nos impacta en forma indirecta. Dice, como medida precautoria fueron desalojadas de sus viviendas 300 personas, es decir, también causa un impacto social muy cercano en donde se hizo el incendio. ¿Y todo por qué? Porque un cableado eléctrico que estaba mal ubicado, que había sido dañado por ser pisado continuamente por los mismos empleados, generó un incendio. En una zona de bodega, en donde habían cajas de cartón, en donde había maderas, y no pudo ser controlado. Es decir, un incendio eléctrico ocasionado por un problema, perdón, un incendio ocasionado por un problema eléctrico se genera en segundos, si no es que en unas cuantas milésimas de segundos. Los impactos a los cuales nosotros nos referimos en un incendio, aquí dice pérdidas de fuentes de trabajo, alguien seguramente se quedó sin trabajo, o al menos mientras reconstruían la tienda, y si es que había el recurso económico. Pérdidas humanas, afortunadamente en este caso no hubo pérdidas humanas, económicas por supuesto que sí. Hay otros que son social, ambiental, la gran cantidad de humo, como se puede observar en esta fotografía, que se envía al ambiente. Después el carbón cae en nuestras cabezas, en nuestros coches, en nuestras casas y en todos lados, porque el carbón del incendio no se va a quedar en la atmósfera, de alguna forma cae. Dice aquí, abril 13, Central de Abasto, Ciudad de México. Un incendio lo que ocasionó es que las personas que trabajaban ahí se quedaron sin lugar donde trabajar. El gobierno, para tratar de amainar un poco el problema, les dio un espacio en la banqueta, en la calle, en donde circulan los automóviles y en donde circulan los peatones. Es decir, hubo un impacto económico, hubo un impacto social. Y hay otros lugares, por ejemplo en Tlaquepaque hubo un incendio en una recicladora, se desconoce el origen, claro, no quedó nada. ¿Cómo vamos a saber cuál fue el origen del incendio si no quedó nada? Ciudad de México, un incendio en la Terminal 1 del aeropuerto. ¿Por qué ponemos estos ejemplos? Porque puede tratarse de un mercado popular,
o puede tratarse de un aeropuerto internacional. La instalación eléctrica está ahí. Según la NFPA, que es una asociación estadounidense y a la cual tomamos muchos datos porque ellos tienen estadísticas que cubren una gran cantidad de temas y una gran variedad de situaciones, nos dice que el cableado eléctrico suelto o en mal estado es una de las causas de incendio y es la primera que ellos manejan, el cableado eléctrico. A la derecha podemos observar una fotografía en la cual hay unos cables que están mal colocados, justamente en un lugar en donde alguien sella su tarjeta para entrar a trabajar. Es decir, todos los empleados observan que la instalación está mal. ¿Quién hizo la instalación? ¿Un contador? ¿Le hizo una enfermera? ¿Le hizo un conductor de taxi o de autobús? ¿Un piloto aviador? No, la hizo un electricista. Y en la parte de abajo podemos observar que hay un gabinete en el cual alguien colocó indebidamente un interruptor que no corresponde a ese tipo de gabinete. ¿Quién lo hizo? A lo mejor lo hizo Juanito, el electricista. ¿Está bien hecho el trabajo? Claro que no. Es una porquería de trabajo. Dice también otras causas probables. Equipo eléctrico defectuoso. Es posible que este equipo que esté colocado aquí esté defectuoso, que lo hayan tomado de otra instalación, que a lo mejor ya no servía y fue colocado ahí. Circuitos sobrecargados. Es común que en una fábrica o en un comercio se incrementen los medios de producción, se incrementen tornos, se incrementen otro tipo de equipos y las líneas eléctricas quedan sobrecargadas, que los interruptores estén sobredimensionados y que los motores sobrecalentados. Esta información nos los da la NFPA. Pero hay otras causas de incendio también. El uso de material reconstruido, el uso de material eléctrico pirata. ¿Por qué sucede esto? Pues simple y llanamente porque los materiales, estos materiales, los reconstruidos, estos materiales, los piratas, son de menor precio en el mercado, pero su costo es elevadísimo si nosotros observamos que hay una electrocución, que hay una descarga eléctrica a alguna persona o que hay un incendio. Además, por el uso y por las condiciones atmosféricas, los productos eléctricos pierden sus características iniciales, es decir, se acaban. Su uso, el medio ambiente los deteriora, hay un desgaste. Entonces, ¿por qué tenemos que revisarlo? Antes de irnos a la normatividad, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver este pequeño dibujo que está aquí. Esta instalación, esta fotografía, esta instalación no la hizo una enfermera, ni un biólogo, la hizo un electricista, o al menos uno que creía que era electricista. Incumplió las normas, dice, causas probables de incendio de origen eléctrico, incumplimiento de normas. Para las personas que conocen o aquellos que no, es un interruptor de cuchillas con una protección por medio de fusibles. Estos fusibles son de 100 amperes, al menos es lo que dice aquí, y sí es cierto, son para 100 amperes. El cableado que alimenta a este interruptor es del número 10. Ese conductor entubado solamente 10 AWG, ese conductor solamente puede conducir, o al menos así nos lo dice la normatividad, 30 amperes, pero aquí tenemos un fusible de 100. Y la salida del conductor es del número 12. Aquí solamente podemos hacerle circular este cable 25 amperes. Y aquí tenemos un cable del número, un fusible del número de 100 amperes. ¿Quién hizo esa instalación? Aquí puse un cable sin pasar por el fusible del número 12. Los colores no son normativos. Es posible que nos estén escuchando personas de otros países. Los colores normativos en México son algunos que pueden ser diferentes en Colombia, en España, en Bolivia, en Brasil. Pero finalmente los colores normativos se deben respetar para que todas las personas cuando ven un color con un aislamiento de cierto color, sepa que la función del conductor puede ser de protección, es decir, de puesta a tierra, de neutro, es decir, de estabilización de tensión, o de fase, es decir, el que genera, el que lleva la energía eléctrica. Cada uno tiene una función
y cada uno debe ser interpretado por medio del color de su aislamiento. Entonces, ¿quién hizo esa instalación y cómo lo vamos a checar nosotros? En México existen unas normas, la norma oficial mexicana. Dice que son reglas de observancia obligatoria, quieras o no, así lo tienes que hacer. Dice aquí, son especificaciones técnicas que debemos seguir y cada uno de nuestros diferentes países tiene sus normas, tiene sus reglamentos, tiene sus lineamientos y tiene sus oficios para que la instalación eléctrica sea hecha igual por todos. Cuando vamos circulando en una calle y observamos que el semáforo se ha puesto en color rojo, nos detenemos. Todos saben que nos detenemos en la luz en color rojo y avanzamos en la luz en color verde. Eso es un lineamiento, esas son especificaciones que seguimos los automovilistas y los choferes del transporte público y los taxistas y todos. También en electricidad existe lo mismo. Y hay un cumplimiento que debemos seguir. En el caso de México es una norma, es la NOM 002 STPS 2010. NOM significa Norma Oficial Mexicana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y como yo les mencionaba, cada uno de nuestros diferentes países tiene su propia norma. Todos lo tienen. Si no corresponde a este numeral, otro numeral lo tendrá. Y tiene un nombre también, Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. Esto quiere decir que alguien ya trabajó por nosotros para elaborar una norma. Es posible que le haga falta algo, es posible que haya necesidad de modificarlo o agregarle o quitarle, pero finalmente tenemos un documento que necesitamos cumplir. Este es el único documento que tenemos que cumplir. Parece muy sencillo porque es uno, pero ahorita vamos a ver que no es tal. Dice, ¿cuál es su objetivo? Establecer los requerimientos para la prevención de incendios. Dice, el campo de aplicación, todo el territorio nacional. No en una zona sí y en otra no. No, en todo el territorio nacional. Y dice, en todos los centros de trabajo. Si hay un empleado, es un centro de trabajo. Si hay 1000 empleados, es un centro de trabajo. Es decir, esta norma y la que corresponde a cada país debe ser observada en todos los centros de trabajo. ¿Parece fácil? Pues no es tanto. Solamente dijimos que hay que hacer una sola acción. Esa acción es hacer el seguimiento de una normatividad de seguridad en contra de problemas eléctricos. Ah, pero hay que leer otras normas. Aquí dice referencias. Y dice, para la correcta interpretación de esta norma, deben consultarse, deben observarse y deben seguirse sus lineamientos de estas que están aquí, que son 7. Entonces ya no nada más era una, son 7. Entonces nos preguntamos, el electricista que hace el trabajo eléctrico de mantenimiento, ¿conoce la norma que obliga esta que está aquí? ¿Conoce la norma para prevención de incendios de origen eléctrico? ¿Conoce estas otras 7 normas que están aquí? Porque si no la conoce, tenemos que mandarlo a que se capacite. No lo vamos a correr, no vamos a buscar a otro que tampoco sepa. Tenemos que mandarlo a capacitar en estas. Y así como esta norma tiene 7 referencias, cada una de ellas va a tener sus propias referencias. Entonces ser electricista no es un trabajo fácil. Dice, ¿a quién aplica? Observa y aplica al personal de mantenimiento eléctrico, al administrador del mantenimiento, al jefe. Puede ser un ingeniero, un arquitecto, un contador, un licenciado administrador de empresas. No necesariamente necesita saber de electricidad. Lo que necesita saber es que debió haber contratado a una persona que sí sepa de electricidad, porque se dedica al mantenimiento. Al dueño del centro de trabajo. ¿Por qué al dueño? Porque él contrató al administrador del mantenimiento o contrató al administrador de la empresa. Entonces él tiene que contratar a alguien que sepa no nada más de esta norma, que sepa de muchas otras cosas más, pero como a lo mejor no es especialista, el dueño contrata a alguien que es un administrador y que sabe que se requieren cuestiones de bomberos, cuestiones de seguridad eléctrica, cuestiones
de que debe tener en su empresa un botiquín o una enfermera o un doctor. Y además las normas, todas ellas nos dan definiciones. Nos dicen que es un centro de trabajo, nos dicen que es una prevención de incendio, nos dicen que es una persona capacitada, que es un lugar peligroso. Es decir, las normas ya nos están dando información suficiente para que nosotros podamos, con toda facilidad, si somos las personas de mantenimiento, hacer el trabajo que nos corresponde. Si tenemos una pequeña herida en una mano, en un pie, porque en nuestro trabajo sucedió un evento y nos cortamos, pues vamos con el médico. Él va a hacer su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro. Los patrones tienen una obligación, es una obligatoriedad. Y si no lo saben, nosotros los empleados tenemos que decírselo. No nos van a correr por eso. Y dice, al menos en esta norma mexicana, de otros países también lo indica, dice, cumplir con las condiciones de prevención y con protección contra incendios. Debe de cumplir con las condiciones. Y los trabajadores también tienen una obligatoriedad, cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. No podemos llegar nosotros como empleados a un lugar y hacer lo que quisiéramos. No puede el patrón abrir una empresa y tener un empleado 1000 y hacer lo que le plazca. Hay una normatividad, hay obligaciones por ambas partes. Y en las condiciones de prevención y protección dice que debemos tener un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas. Un programa anual, es decir, cada año, no cada 10 años o cada 20 años o cuando hay un conato de incendio o cuando hay un incendio. No, es cada año. ¿Quién tiene que hacer esa revisión? Un electricista. ¿Y qué tiene que revisar? Esta norma nos indica que debe revisar tableros de distribución, conductores, canalizaciones, cajas de conexiones y otras muchas cosas más. ¿Y cómo lo van a revisar? Ah, personal capacitado. Y ese personal capacitado va vestido de electricista. No está disfrazado. El que se disfraza no sabe. En las fiestas de Halloween, al menos aquí en México o en otros países, los niños se visten de Batman, pero no son Batman. Se visten de Superman, tampoco son de Superman, ni del Hombre Araña, ni de la Mujer Maravilla, y también se visten de fantasmas, y no son. Están haciendo como que son, están jugando. En el caso del electricista, no se disfraza de electricista, se viste de electricista porque sabe que es un electricista, conoce las normas, está capacitado y va a hacer un trabajo con seguridad para él y con seguridad para otras personas. ¿Cada cuándo se tiene que realizar la revisión de la instalación eléctrica? Cada año. Cada año. Aquí observamos dos fotografías. Que el programa anual de revisión detectó en dos empresas diferentes. Hubo una revisión, se contrató un electricista para que vaya a hacer el trabajo y encontró que en esta fotografía los conductores eran de una tecnología muy antigua. De esa tecnología que cuando por algún motivo entran hay un cortocircuito o hay un sobrecalentamiento y hay un incendio causado por el aislamiento del conductor, se emiten muchos gases tóxicos y además de que se emiten gases tóxicos, el fuego no es autoextinguible en el aislamiento. ¿Es necesario cambiar los conductores? Por seguridad, sí. Eso es lo que detecta una revisión anual. Detecta que hay una cantidad enorme de empalmes eléctricos mal realizados. Detecta que los conductores eléctricos no son de los colores normativos. Detecta que los cables eléctricos son de una capacidad mucho menor al del interruptor. Es decir, la instalación eléctrica está mal realizada y está en riesgo el inmueble y las personas que ahí lo habitan. Aquí podemos observar otro juego de medidores eléctricos en los cuales
el conductor eléctrico estaba alojado en tubo de polietileno. La revisión anual arrojó que el tubo de polietileno no era el adecuado para esa aplicación. Si es de uso eléctrico el tubo de polietileno, sí, pero no para esta aplicación. Ya no sirve el tubo, el sol ya lo dañó. Ya no sirven los cables eléctricos, el sol ya lo dañó. ¿Qué sigue? Cambiarlos, ponerlos de acuerdo a lo que indica la normatividad. Esta normatividad que está aquí es para prevenir incendios de origen eléctrico y de otros, de gas y de otra naturaleza. Y no tiene nada que ver con la construcción o el mantenimiento de estos elementos. Aquí también observamos otra instalación. Este es en un hospital. Este es en un hospital en alguna ciudad del país México, en el cual podemos observar que este gabinete no tiene elementos de protección, no tiene fusibles. Y también era para fusibles de 100 amperes, como el caso anterior que habíamos visto. El cableado eléctrico de acometida a este gabinete es de 21 milímetros 4AWG, que es aproximadamente para 40 amperes, mientras que los fusibles son de 100 amperes. Y el conductores de salida son de 5 milímetros 10 AWG, que es aproximadamente para 30 amperes. Luego entonces, ¿quién hizo esta instalación? A lo mejor no lo sabemos, o lo hicieron mal, pero la revisión anual detecta que hay una irregularidad en la instalación eléctrica. Y en caso de una sobrecarga o en caso de un cortocircuito, se va a fundir los cables y pueden provocar un incendio. Puede haber fallecimientos, puede perderse las fuentes de trabajo, puede haber problemas sociales, hay que evacuar a las personas que están cerca, y si es un hospital, hay que evacuar a los enfermos, a los que están en cama, a los que a lo mejor estaban operando en ese momento, se pasaron la línea y se fueron al otro lado. Puede parecer gracioso, pero no lo es. Entonces, el programa debe ser elaborado, dice aquí, por personal capacitado. ¿Quién es una persona capacitada? Puede ser un abogado, sí, a lo mejor tomó un curso de electricidad y está en un lugar haciendo el trabajo por el que aprendió, no más, hasta ahí llegó. Un día estaba yo en un hotel por cuestiones de trabajo en la ciudad de Guadalajara. Sonó la alarma contra incendios y todos tuvimos que salir corriendo. Hubo un pequeño problema en la cocina, nada más fue humo. Pero uno se pregunta, en este inmueble en el que yo me encuentro hoy, en esta oficina, en esta fábrica, a lo mejor estoy en una fábrica, en este centro comercial, se está revisando anualmente la instalación eléctrica y todo lo que se detecte que esté erróneo, que esté equivocado, que esté desviado, ¿se está corrigiendo? Porque yo tengo que salir corriendo de un cine o estoy comiendo una hamburguesa en uno de esos hamburguesas que tienen su logotipo como una M, no quiero salir corriendo porque de repente suena la alarma que yo vea que hay fuego. No le corresponde al empleado, tampoco al usuario de un restaurante o de un hotel o de una escuela pública o privada, de un centro comercial, qué sé yo. Le corresponde al dueño del establecimiento. No lo va a hacer el dueño, no lo va a hacer el accionista de General Motors, ni el accionista de Siemens, ni el accionista de qué sé yo. Lo van a hacer gente que está preparada, capacitado, dice, capacitado para tal fin. Ah, y si está capacitado para tal fin, nos lo está diciendo esta norma, tiene que referirse a una norma. Es otra diferente. Luego entonces, iniciamos primero con que hay que revisar la instalación eléctrica en base a unos lineamientos que están dados por una norma, en este caso la NOM 002 STPS 2010. Y nos dice que las personas que dan el mantenimiento, que verifican la instalación eléctrica, que la revisan, que la adecúan, que hacen los cambios suficientes, debe estar también capacitado en una norma diferente. Es esta que está aquí. Es decir, ya nos envió a otra norma, a otros lineamientos. Aquí también nos dice esta misma norma
que debemos de ver, dependiendo de las características del centro de trabajo, si aplica un tipo de revisión u otra. En este caso nos manda a una norma diferente, a una que denominamos 022, que se trata de la electricidad estática. Luego entonces esa persona capacitada, ese electricista que está haciendo su buen trabajo y ese empleador, ese dueño de empresa que está haciendo su buen trabajo revisando las instalaciones eléctricas, no él, su gente, tiene que verificar que su gente esté capacitada primero en la norma 002 para verificar que sepa qué hacer y prevenir riesgos de incendio eléctrico. Dos, que esté capacitado en otra norma que indica que él debe de saber cómo realizar un mantenimiento, que debe estar capacitado en otra norma en caso particular de que sea electricidad estática. Y así hay muchos lineamientos, muchas normativas que se deben de seguir. Si nosotros damos mantenimiento, si construimos obra, conocemos todos los lineamientos, sabemos que cuando vamos en nuestro vehículo, al pasar por un hospital, no debemos de tocar la bocina, el claxon, que cuando vamos por un centro educativo, una escuela, no debemos ir a más de 20 kilómetros por hora. Sabemos eso. Y sabemos cuando viene un vehículo de emergencia, una ambulancia, tenemos que hacernos a un lado para dejarlo pasar. Es justamente lo mismo que sucede en el cumplimiento de las disposiciones eléctricas. Hay una serie muy grande de actividades que debemos seguir, que debemos contemplar para que el trabajo que realizamos esté bien hecho y podamos salir después de nuestro turno de trabajo a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro departamento para descansar sabiendo que hicimos un buen trabajo y que a lo mejor el que nos sustituye, el otro electricista, no esté en riesgo porque nosotros hicimos un buen trabajo y cuando regresemos al siguiente turno sabemos que estamos en un lugar, en un inmueble seguro eléctricamente porque el electricista que estuvo antes está haciendo bien su trabajo. Dice aquí que la electricidad estática es divertida, pues sí. En algunos lugares, en algunos museos tecnológicos, podemos observar elementos de esta naturaleza y los niños van y lo tocan y se cargan eléctricamente y los cabellos se le erizan por la carga iónica que están recibiendo. Pero no sucede lo mismo cuando es una estación de gas, de gasolina, de algún tipo de combustible altamente inflamable. Eso sí que no es divertido. Dice también que hay una obligatoriedad del patrón. Dice, los trabajadores deben ser capacitados, es decir, no los vamos a correr. A ver, acabamos de contratar a Juanito, el electricista, pero a lo mejor tiene una deficiencia o no tiene suficiente conocimiento en un aspecto en particular. Debemos detectarlo. A lo mejor el área de recursos humanos, la licenciada que se encarga de verificar las capacidades técnicas de los empleados de cierto nivel, se da cuenta que Juanito no tiene la capacidad suficiente, no ha sido entrenado. Bueno, mandémoslo a entrenar. Así de sencillo. No lo corremos para contratar a otro, no, lo capacitamos. Y si viene uno nuevo porque este Juanito se fue a otro lugar, se sacó la lotería y ya no quiere trabajar, contratamos otro y lo volvemos a capacitar. Y no importa si tenemos que capacitar a uno cada año, porque la normatividad indica que el personal deberá tomar entrenamiento de las condiciones de su trabajo y además deberá ser repetitivo. Ah, Juanito, ya tomaste un curso de primeros auxilios hace 50 años, pues ya no te vamos a dar otro. No, los cursos se repiten. Si tomamos en la escuela Mate 1, es Mate 1 y se repite. Y si tomamos Física 4, es Física 4, va a ser Física 4 en todas las universidades y en todos los institutos donde se enseñan y se preparan a los futuros técnicos o futuros profesionistas. Dice, la capacitación deben ser capacitados para prevenir incendios en el centro de trabajo, de acuerdo con los riesgos de su trabajo en ese lugar. Una persona que trabaja como electricista en una gasolinería tiene un conocimiento que
quizás sea diferente de una persona que trabaja en una hamburguesería como electricista, o que trabaja en un cine, o en un centro comercial, en una fábrica, en unas oficinas, en una sucursal bancaria. Las características de la instalación eléctrica de los diferentes lugares también son diferentes. No podemos contratar a un electricista que trabajaba en un centro comercial porque era muy bueno en ese lugar y lo metemos en una fábrica. A lo mejor se nos electrocuta, a lo mejor genera un cortocircuito, a lo mejor genera un incendio. Había que prepararlo. Cada uno tiene su especialidad. Un electricista que trabaja, a lo mejor hace obra en una iglesia, sabe que tiene en la punta de la iglesia, perdón, en el punto del inmueble tiene unos pararrayos. ¿Sabe para qué es el pararrayo? El conductor de bajada, cuál es la trayectoria que debe de seguir, a qué lugar del terreno se debe de hincar su electrodo de puesta a tierra, que posiblemente sea diferente si estamos hablando de una escuela primaria, y esta es diferente de un kinder, donde los usuarios del kinder son niños, perdón, infantes que a lo mejor van jugando con sus piernitas y sus bracitos en el suelo, se tiran en el suelo, que es diferente de una universidad de que la gente va caminando, los estudiantes me refiero, con zapatos diferentes de un niño que está en el kinder o que está jugando a lo mejor en el terreno, toca la tierra. Es decir, las personas que están haciendo el trabajo, están haciendo un trabajo diferente en cada lugar porque las instalaciones son diferentes. Luego entonces, si las instalaciones son diferentes, las personas deben ser preparadas también en relación a ese trabajo que están realizando y no el que consideran. Cuando vamos a una universidad o un centro tecnológico nos enseñan electricidad, nos les enseñan pero no saben dónde vamos a ir a trabajar finalmente. No saben si vamos a trabajar en una estación de gasolina, o en un centro de atención a personas, en un hospital o en una escuela, otra vez que regresemos ahora como trabajadores y no como alumnos. Entonces nos preparan en la universidad, en los centros tecnológicos y en los centros de entrenamiento para técnicos para lo general. Después nos debemos de capacitar para lo particular. Y regresando un poquito a las normas, aquí nos dice que la norma 029 en este país, México, cada país tiene sus propias normas, se refiere al mantenimiento de la instalación eléctrica en los centros de trabajo. Entonces, sí, cuando revisamos la instalación eléctrica porque nos dice que es anual, no si queremos, es a fuerza, a forciori, anual. Si encontramos alguna desviación, alguna irregularidad en la instalación eléctrica, pues tenemos que corregirla. ¿Y quién nos va a decir? Bueno, nos va a ayudar una norma, la NOM 029 STPS 2011, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las acciones, algunas acciones para dar un mantenimiento en las estaciones eléctricas de los centros de trabajo de las personas. Nos dicen los objetivos, todas las normas nos los dicen. Nos dicen los campos de aplicación, todas las normas nos dice. Nos dice el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, aquella actividad, ¿qué es? Aquella actividad relacionada a la instalación eléctrica. Nos dice que es una persona capacitada. Y aquí él dice, de una determinada instalación eléctrica. Repito nuevamente, aquel electricista que hace un proyecto, que hace una construcción, que hace una revisión o que dé un mantenimiento en una instalación hospitalaria, es posible que tengan conocimiento diferente, experiencia diferente y además lineamientos también diferentes de lo que pudieran ser en unas oficinas o en una industria. En una oficina es difícil que una persona se vaya a electrocutar porque tenga unos sensores que estén verificando si su pulso está correcto. Le pusieron un aparato para leer, para obtener un electrocardiograma, para obtener un encefalograma. No lo sé. Entonces, las personas que habitan este inmueble, que pudieran ser los médicos, las enfermeras, tienen conocimientos tecnológicos diferentes de la electricidad, de lo que puede tener un oficinista y de lo que puede tener una persona que trabaja en la industria.
Luego entonces, eso también lo necesita saber el electricista. El electricista no solo conoce cables y cajas y tomacorrientes, transformadores y lámparas y no, también debe de conocer quién es el usuario, porque el usuario también podría generar un problema en la instalación eléctrica. Y finalmente, si Juanito es el electricista, le van a echar la culpa a Juanito. Obligaciones del patrón, dice aquí. Ah, entonces en esta norma también nos está obligando a obligaciones, nos está insistiendo sobre las obligaciones del patrón y seguramente también sobre las obligaciones del técnico de mantenimiento, del ingeniero de mantenimiento, del ingeniero de construcción de la instalación eléctrica. Debe contar, dice aquí, con un plan de mantenimiento. Debe contar con un diagrama unifilar. Cuando llegamos a una instalación a hacer una revisión anual, porque así nos lo exige la normatividad, le pedimos al encargado, oye, Juanito, préstame tus planos eléctricos, ¿no? Para que hagamos el trabajo un poquito más sencillo y además bien hecho. Chispas, Inge, pues fíjese que no tengo planos eléctricos. ¿Y cómo das mantenimiento, Juanito? Pues ahí nomás, cuando se vea la luz, el poli me presta su lámpara y ahí voy corriendo para ver qué puedo hacer en el tablero. No, Juanito, estás en un riesgo verdaderamente grave. Así que vamos a decirle a tu patrón que tienes que capacitarte, que esta gorra que traes no es una gorra para un electricista, Juanito, que este reloj metálico que tienes aquí en tu mano no debe estar en tu mano cuando lo acercas a un aparato, a un tablero eléctrico, Juanito, que no te vas a alumbrar con una mano y vas a tratar de mover con otra un desarmador para ver qué está pasando. No, Juanito, debe haber iluminación suficiente. Debe haber iluminación suficiente en tu área de trabajo para que no te vayas a matar, Juanito. Y vienes acompañado de otra persona que a lo mejor es tu ayudante o tu jefe, y si está un poco en obscuras porque se fue la luz, pues él va a manejar las lámparas y va a iluminar el espacio de trabajo y va a iluminar tu camino para que no te tropieces y te vayas a caer y golpear. Y como no tienes casco, pues esa gorrita que tienes ahí de algodón no te va a servir. Y esa ropa que tienes aquí, Juanito, no sirve para tu protección. ¿Y quién es el culpable? Me va a preguntar Juanito. Pues a lo mejor tú, pero también tu patrón. Y también la persona que te contrató, que a lo mejor es el licenciado en administración de empresas y no el accionista de la Ford Motor de Company, ni el accionista de Cementos Mexicanos, ni el accionista de una empresa de telefonía celular. Pero tú debes de leer, Juanito, es tu obligación saber que tienes que traer una indumentaria de trabajo, que tu herramienta de trabajo tiene ciertas características. No es un desarmadorcito y una lámpara ahí nada más, ¿de acuerdo? Que tienes que tener protección en tus ojos y que tienes que tener protección en tus manos, en tus brazos quizá, y que tu calzado debe ser de las características para hacer trabajos de electricidad, que seguramente son diferentes si vas a lavar un automóvil o si vas a servir un desayuno porque eres un mesero, o si vas a hacer un trabajo en un hospital que vas vestido de blanco para que se vea tu pulcritud en la limpieza. ¿De quién es la obligación? Del patrón. Y si el patrón no la cumple, ¿lo vamos a obligar? Sí, lo vamos a obligar. Le vamos a decir, señor patrón, señor accionista o dueño de no sé qué, fíjese que su gente está en un grave riesgo. Y si se muere, trae a otro. Pues no, no le va a pasar eso, no se va a electrocutar, no va a recibir una descarga eléctrica, no se va a quemar, no va a ir al hospital, lo vamos a capacitar. El lugar va a contar con un plan de mantenimiento, con personal capacitado, no discapacitado, con un diagrama, con actividades de mantenimiento que el personal de electricista sabe. Vamos a capacitar también a sus empleados que no estén conectando y desconectando todos los que se les ocurre, que no lleven una licuadora, ya sé que casi no se usan las licuadoras, pero que no lleven una licuadora de un lugar a otro. La licuadora está en la cocina. No hacemos un licuado en la oficina, es en la cocina, no junto a mi computadora. No bebo una Coca-Cola junto a mi teclado porque ya sé, la experiencia me dijo que si se le cae el café o
o un refresco, perdón por haber dicho una marca, ¿no? Si se le cae un refresco, si se le cae un refresco de cola, café, té a mi teclado, se va a echar a perder, se va a dañar, ya no va a trabajar, va a tener que conseguir otro. Y si no tengo la capacidad económica, me voy a quedar sin él. Entonces, cada trabajo tiene su función, su objetivo, y tiene sus características de seguridad que debemos de seguir. Ahí están las obligaciones del trabajo. Revisar antes del inicio de sus actividades, dice aquí, que el equipo de trabajo, maquinaria, todo se encuentra en buenas condiciones. Aquí puse un ejemplo que me molesta ponerlo, pero dice, personal capacitado también está expuesto a accidentes. En algún lugar de la Ciudad de México, en Coyoacán, hubo un arqueamiento eléctrico en donde había un transformador de 23,000 volts. Murieron los dos trabajadores que estaban ahí y eran trabajadores de la empresa de suministro eléctrico. Y entonces nos preguntamos si ellos, especialistas de verdad, así con mayúsculas, tuvieron un incidente y perdieron la vida. ¿Qué podemos pensar del Juanito que nosotros le decimos? Juanito, ya no hay luz, se desconectó una máquina, no está operando, el voltaje está variando, hay una lámpara que está apagada, alguien se tropezó con el cable eléctrico del despachador de alimentos. Ve a corregirlo. No, estamos mandando a Juanito o a otras personas a un verdadero problema. Lo estamos a lo mejor mandando al paredón eléctrico. Entonces, observamos que existen este tipo de incidentes, perdón, ese es accidente, existen este tipo de eventos en los cuales se fueron dos personas. Y nos da una gran cantidad de acciones, que tenemos que tener un plan de trabajo. No tenemos que inventarlo, ya está hecho, ya está escrito, fue redactado y escrito por personas que saben de ello, especialistas, universitarios, fabricantes de material eléctrico, la población civil, peritos, ingenieros, especialistas en cuestiones eléctricas, redactan todas las normas. Bueno, me refiero a las normas eléctricas. Entonces, si ya está hecho, ¿por qué no lo seguimos? Entonces, es una acción la que tenemos que hacer para prevenir los incendios en los centros de trabajo. Y esa acción es seguir la normatividad que ya está dispuesta. Alguien la hizo. Y si tenemos que leer a partir de una sola norma, 5, 6, 10 o 20, ese es nuestro trabajo. Esa es la obligación del empleado y la obligación del empleador es que nosotros, los que nos dedicamos a este área, lo sepamos y además lo hagamos bien. No vamos a tratar de ver aquí todos estos incisos, pero está en las normas. Necesitamos saber cuáles son las normas. No nos las vamos a aprender de memoria, no es necesario. Dice comprobar la realización, dice aquí tablero e interruptores no identifican su función o al área que alimentan. Hace muchos años trabajé en una institución bancaria, en las instituciones financieras. Y el policía, al final del turno, a las 8 de la noche, iba a los tableros y apagaba todos los interruptores, tic, 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 tic. De repente alguien llegaba corriendo, oye, ya pagaste el cuarto piso, acuérdate que yo estoy ahí trabajando y me voy a quedar hasta las 10. A lo mejor podemos poner un sistema automatizado, un sistema de control automatizado en el cual mandamos una orden y la orden se va a pagar en forma automática a las 8 algunos, a las 10 otros, los que se indiquen, pero no podemos mandar a un policía, a la persona de seguridad o al mismo electricista a que apague los interruptores, no es su función. Observamos aquí ya casi para terminar, estamos observando un motor que no tiene ningún tipo de protección para las personas, le llamamos guardas. La hélice va a girar, puede descabezar o quitarle la mano a una persona. Eso es lo que nos envía la revisión. Cuando hacemos una revisión, observamos que hay algunas desviaciones de seguridad, lo apuntamos y lo corregimos. Aquí tenemos otra norma, nos dice el objetivo
objetivo, el campo de aplicación, y además hasta existe una norma que nos dice el método de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en operación. No tenemos que inventar un programa, ya está hecho. Esta norma nos dice qué es lo que tenemos que hacer en un procedimiento en el cual vamos a darle mantenimiento o vamos a hacer una revisión de una instalación eléctrica. Y así como existe uno para darle mantenimiento, una revisión a una estación que surte gasolina. Es decir, si es nuestro trabajo dar mantenimiento, construir, hacer proyecto eléctrico, pues debemos de conocer toda esta normatividad que alguien ya hizo, que alguien ya realizó. ¿Cuáles son las conclusiones? Dice aquí que el fuego no debe presentarse, si es de origen eléctrico, en un centro de trabajo. Uno, si se cumple la normatividad, punto, ahí se acaba, si se cumple la normatividad. Otros, es que el personal usuario, nosotros que nos sentamos en una oficina y tenemos una computadora conectada y tenemos auriculares, tenemos un radiecito y una cafetera quizás, y hasta una tele para ver el fútbol, nosotros usuarios debemos saber que la electricidad tiene un riesgo. Y finalmente, que el personal que se encarga de hacer las revisiones eléctricas, el mantenimiento eléctrico, los proyectos y la construcción de un sistema eléctrico debe estar capacitado para esa función. Si va a ser la instalación eléctrica de una vivienda y esa es su capacitación y no llega más que ahí, no lo podemos mandar a que haga una instalación eléctrica, un proyecto o una construcción de un hospital, ni de una escuela, ni de una oficina, ni de un centro de trabajo, de una fábrica, porque no estaba capacitado. ¿Qué hacemos? Lo capacitamos y lo mandamos. Entonces, como se dan cuenta, prevenir un incendio de origen eléctrico no es magia. No son cosas que no podamos controlar. Sí las podemos controlar. ¿Es bastante trabajo? Sí. ¿Son muchos conocimientos los que debemos de tener para evitar un problema de tipo eléctrico? Sí. Para disminuir el riesgo a nuestros usuarios de la instalación, si nosotros la mantenemos, la construimos o la expeditamos, sí. Pero es nuestro trabajo. De lo contrario, a lo mejor nos podríamos dedicar a hacer hamburguesas y venderlas, pero también se queman los puestos de hamburguesas y también se queman las empresas que venden hamburguesas. Muchas gracias. Norma, a tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Balán. Pues tenemos algunas preguntas aquí, creo que va a ser más ágil que las leamos, digo, para que usted nos pueda ir también respondiendo. Entonces, voy a leer la primera. Bueno, es un comentario del señor José María Balaguera, que viene, bueno, nos visita de Colombia. Dice, ¿se tiene cultura de mantenimiento en la utilización de la energía eléctrica? ¿Hay campañas para implementar esta cultura? En Colombia no la hay. Respondo, no hay la cultura suficiente, porque el mantenimiento no se ve. Los conductores eléctricos no están escondidos, pero están ocultos. Los tomacorrientes están ahí y si funcionan bien o no, a muy poca gente le importa. Es decir, la respuesta, 1, no hay la cultura del mantenimiento, y 2, sí estamos haciendo, al menos en México y otros países como son Chile, Brasil, Argentina, estamos tratando de hacer conciencia de la gente de que cuando hace una erogación para revisar y modificar su instalación eléctrica mejorándola, no está haciendo otra cosa más que cuidando su patrimonio. Entonces, no se está haciendo, no tenemos la cultura, pero sí estamos haciendo grandes intentos para que esto se lleve a cabo. Ok. Luego tenemos dos preguntas del señor José Luis Falcón. La primera nos dice, ¿la NOM 022 STPS aplica solamente a áreas donde se manejan materiales inflamables o explosivos? No, es para una norma de mantenimiento. A ver, la 022 es para lugares donde se tienen materiales que pudieran incendiarse como son polvos, gases.
para esa va dirigida la 022, no, ya me confundiste, ingeniero Falcón, va dirigida a electricidad estática, donde se pudiera generar electricidad estática, independientemente de que pudiese haber materiales inflamables, pero sí es para materiales inflamables, polvos, gases y electricidad estática. ¿La otra pregunta? Y la otra dice, un cliente me asegura que la NOM 029 STPS indica las condiciones de seguridad para el personal que realiza mantenimiento, pero no obliga a realizar mantenimiento a las instalaciones. Sé que es incongruente, pero ¿en dónde o qué norma nos indica la obligación de mantenimiento a las instalaciones eléctricas? Ok, tiene razón, la 029 solamente es para las acciones que va a realizar el personal de mantenimiento. En donde nos dice que se tiene que hacer la revisión a todos los centros de trabajo, en la norma 002 STPS, nos indica que todo centro de trabajo deberá tener un programa anual de mantenimiento. No nos dice en qué mes ni en qué día, dice un programa anual de mantenimiento, y en ese programa nos indica qué es lo que se debe de poner énfasis en revisar, y también nos dice si se encuentran desviaciones que hay que corregir, estas se deben de corregir. Es lo que nos dice. Es la 002 STPS. Ok, luego tenemos otra de Alfredo Blasco. Esa norma de método de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones se puede resumir en alguna especie de checklist que un operario capacitado pueda seguir más o menos rápidamente sin olvidar ningún paso. Sí, realmente es un lineamiento, son procedimientos. Si por ejemplo se necesita saber cuál es el aislamiento entre conductores, ahí nos dice qué tipo de instrumento se debe utilizar, dónde colocarlo y cuáles son las medidas, los valores de resistencia que se deben de obtener para presumir que el aislamiento es el correcto. Entonces, si se tiene que revisar el suelo, el piso o una pared, también nos dice un procedimiento a seguir para revisarlo. Es decir, dependiendo no del problema, sino de lo que se quiera revisar, esa norma nos indica el procedimiento, los lineamientos que se deben seguir para poder llevar a cabo la revisión. Es importante también notar que esa norma en particular, que es del 2006, está hoy en revisión. Bueno, en estos días está en revisión y va a salir la nueva norma con sus modificaciones que seguramente va a haber para finales de este año de 2015. Bueno. Perdón. Dice, ¿la 022 aplica en el tema de pararrayos en escuelas? La 022, la norma que nosotros normalmente utilizamos para diseño y revisión de sistemas de pararrayos es la NMXJ 549 ANSE. Esa nos da un procedimiento y un sistema para poder calcular y ubicar los pararrayos. La 022 es para donde se genera carga estática, electroestática. Y la carga electrostática se está generando, en el caso de las descargas atmosféricas, entre nubes o entre nube y superficie terrestre. Así que no aplica. Ok, después tenemos de Salvador Chávez. ¿Quién está regulando la capacidad de un electricista para que pueda realizar un diagnóstico en una instalación eléctrica? Actualmente solo hay diferentes, digamos, organizaciones. El CONOCER tiene 2 estándares de competencia para electricista. No hemos logrado que tenga más porque a la población no le ha interesado mucho, pero uno de ellos es para sistemas
fotovoltaicos, porque están de moda. Tiene un estándar de competencia para instalar un sistema fotovoltaico y tiene un estándar de competencia para instalaciones eléctricas en vivienda. Ahora, la Secretaría de Educación Pública, cuando una persona termina su carrera de ingeniero electricista o de técnico electricista, le emite un documento que dice, certifico que esta persona es un técnico electricista o un ingeniero electricista. Hay algunas otras instancias que preparan a técnicos electricistas, así como cuando nosotros queremos ir a buscar uno, que son los CECATIS, los Centros de Capacitación y Adiestramiento para los Trabajadores. Los CECATIS también tienen otro examen que les practican a cualquier persona que quiera llegar a él y le van a dar un diploma que acredita sus conocimientos que pudieran ser en electricidad industrial, en electricidad comercial o en electricidad de vivienda. Entonces, sí hay diferentes instancias que califican o que preparan a las personas y nosotros podemos, si vamos a contratar a un electricista y le decimos, oye, ¿qué sabes? Nos decir, pues aquí está mi diploma que me dio CECATI, aquí está mi certificado que me dio el Conocer, aquí está mi certificado que me dio el CONALEP u otro instituto de creación de técnicos, o aquí está mi certificado de ingenieros. Ok, vamos a abrir el micrófono para Rubén Eloy, que quiere hacer una pregunta también. Sí, buenos días. De Córdoba, de Argentina, me estoy comunicando. Muy interesante la exposición. La consulta era que si en México hay alguna ley de seguridad eléctrica que lleve a cabo toda la normativa que usted mencionó, es decir, si existe una legislación al respecto. Esa es la pregunta. Sí, para la construcción y el proyecto de la instalación eléctrica, que es donde empezamos, tenemos una NOM, su número es NOM 001 CD 2012, su nombre, instalaciones eléctricas. Con esta norma, cualquier persona que construya o que proyecte una instalación eléctrica tiene que basarse en ella. Por supuesto que esta norma está sustentada en otras que nos dicen que todo el material eléctrico que se debe utilizar para esa norma debe estar normado a su vez. Esa es la construcción. Ahora, para el mantenimiento tenemos varias normas, la 022 de la STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la 002 y la 0029. Y para procedimientos o lineamientos de llevar a cabo una revisión, tenemos otra norma que no es de carácter obligatorio, como las anteriores que mencioné, que es la 604. Entonces, Eloy, contestando a tu pregunta, sí tenemos la normatividad. Creemos que es suficiente y aún así estamos en contacto continuo con las normas internacionales JEC y estamos revisando si nos hace falta algo para poderlo implantar aquí en México, para revisar las que ya existen o para quitar aquellas que nos damos cuenta que ya quedan obsoletas. Sí, ¿puedo preguntar? Claro que sí. No, el comentario viene porque hace unos 10 días atrás, acá en Córdoba, en Argentina, en la provincia de Córdoba, la legislatura, o sea, digamos, el Poder Legislativo, aprobó una ley de seguridad eléctrica. Nosotros no teníamos en Córdoba una ley de seguridad eléctrica, la cual, digamos, en su construcción, básicamente, digamos, genera la normativa que se deben cumplir. Es decir, en Argentina existe normativa, pero son normativas en general. Y además crea la figura del electricista habilitado, el cual tiene que generar un certificado de instalación eléctrica acta para ser presentado ante las distribuidoras eléctricas al momento de solicitar un servicio eléctrico. De allí la consulta que si existía algo similar en México, era la pregunta. Ok, actualmente no lo tenemos.
es el área de protección civil, bomberos, la que tiene sus lineamientos, las áreas de construcción de inmuebles, los que tienen sus ordenamientos para que las construcciones sean llevadas de tal suerte. Actualmente los colegios de ingenieros están haciendo justamente lo que tú mencionas, Eloy. Están certificando a los ingenieros para que ellos puedan dar un trabajo, para que puedan ofrecer su servicio externo, que es diferente de ofrecer un servicio, por ejemplo, en una empresa. Entonces, a tu pregunta que si lo tenemos, se está implementando o se está implementando actualmente en México en esa variedad. Sin embargo, todos los electricistas están en el conocimiento de que necesitan cumplir la normativa para que el sistema sea seguro. Tenemos que, si en Córdoba, Argentina, se está llevando a cabo este procedimiento que indicas, es posible, solamente me atrevo a suponer que es posible porque estaban fallando la normatividad. Cuando hacemos una norma o un procedimiento que obligue a cumplir a una norma ya establecida, es porque esa norma establecida no se estaba cumpliendo o estaba fallando. Entonces, lo que menos queremos tener es más normativas que estén tratando de cubrir los defectos o las omisiones que se tengan en las normas que sí deberían aplicarse. Ok, gracias. Gracias. Gracias, señor Eloy. Ahora vamos a ver otra de las preguntas que nos enviaron por escrito. Dice, ¿está permitido el uso del poliproducto de PVC color naranja en edificios de techos de falso plafón? No, es de polietileno. El polietileno lo obtenemos en dos formas en el mercado, que es corrugado y liso, y solamente está permitido usar en concreto, ahogado en concreto. No puede utilizarse en falso plafón ni en tabla roca. Tiene que ser ahogado en concreto. Y solamente nos permite la normatividad utilizarlo hasta el nivel número 3. Espero no estarme equivocando. Pero a partir del nivel número 4 no está permitido poner el polietileno. Ok. Después tenemos, perdón, esta pregunta fue de Gabriel Ramos, muchas gracias. De Orlando Granados, dice, ¿dónde se puede obtener el listado? Ay, no, eso se lo mando después, perdón, señor Granados, el listado de las charlas, que nos dice que le parece muy interesante. Con gusto le pasamos alguna liga. Una pregunta más de José Luis Falcón. Una escuela es de alta densidad de gente y la NMX J549 es opcional. Entonces, ¿no aplica ninguna obligatoria para escuelas, específicamente universidades? La obligatoriedad de la 549 se da cuando en la NOM 001 dice que toda instalación deberá tener su protección contra pararrayos. Nada más que no nos manda a una norma en particular. La NOM 001 nos manda la 549 como una norma referenciada. Pero entonces cuando la NOM 001 nos dice que todo inmueble deberá ser protegido contra descargas eléctricas, entonces hay que hacer su estudio para saber si, dependiendo si nivel 1, 2 o 3, es necesario ponerle un sistema de pararrayos. Pero entonces nos los obliga la NOM 001, pero no nos da una norma en particular. Pero como no tenemos otra más que la NMX J549 ANSE, pues esa es la que utilizamos. Muy bien, de Orlando Granados tenemos también una pregunta que dice, ¿qué riesgos se han detectado en la construcción de sistemas eléctricos de uso final con el empleo de conductores de aluminio? Los conductores de aluminio, comparados con los de cobre, son un poquito más quebradizos. De tal suerte que si esa instalación en particular tuviera que ser intervenida en tiempo mucho más corto que un conductor, que aquellos que con conductor de aluminio, el conductor de cobre, el conductor de aluminio se hace quebradizo, además de que con los cambios de temperatura, noche, día, encendido o apagado, esos cambios de temperatura dilatan y contraen el metal. Cuando menos en una empresa hay una contracción
y una dilatación del metal todos los días. Eso va haciendo que el metal se afloje. Y hay una característica de los metales que se llama fluencia. La fluencia es que el metal conserva su característica cuando fue apretado, cuando fue apachurrado. Entonces, el aluminio, al ser apretado, tiene ciertas, ya modificó su estado, digamos, físico, se apretó. Cuando se calienta y se enfría por los cambios térmicos, al volverse cuando se calienta se expande y al volverse a enfriar se contrae. Luego entonces no regresa como si fuera un resorte, no regresa a su posición original y eso logra que incremente su temperatura porque hay un falso contacto. Eso no sucede con el cobre. La fluencia del cobre es diferente. Entonces, cuando se enfría y se calienta, casi regresa a su posición normal otra vez. Dije casi. Luego entonces, si al cobre hay que darle un reapriete mecánico a la tornillería cada 5 años, estoy inventando un número. Al aluminio a lo mejor hay que hacerlo cada 5 meses. Entonces hay que darle un poquito más de mantenimiento al aluminio porque pues, se puede incrementar el riesgo de una, se aumenta el falso contacto y se incrementa el riesgo de aumento de la temperatura. Entonces sí hay diferencia entre el cobre y el aluminio, por eso creemos que hay que utilizar el cobre en aquellos lugares en donde no se le puede dar mantenimiento fácilmente a los tableros eléctricos, en donde hay cambios de dirección, porque la fluencia también hace que el conductor, en el cambio por aumento de temperatura, en el cambio de dirección, se esté, digamos que, raspando en la tubería. No sé si haya quedado respondida la pregunta, contestada, perdón. Esta pregunta era de Orlando Granado. Señor Granado, si tiene alguna duda, por favor, levante la mano y con gusto le abrimos el micrófono. Mientras vamos a pasar por lo pronto dice que sí, que muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta ya para finalizar con el señor José María Balaguera. Dice, siendo el sector petrolero más exigente en la aplicación de la normatividad, ¿por qué en los demás sectores industriales y comerciales no se vuelven estas normas de obligatoriedad? ¿En México se cumple el uso de las normas de Pemex en otros sectores industriales? No, las normas de Pemex les conocemos como normas de referencia y justamente como mencionas, las características que tiene esta industria mexicana, industria petrolera mexicana, obligaba a que ellos tomaran un poquito y se fueran un poquito más allá de la seguridad que marca la normativa indicada por la NOM 001. Entonces ellos querían un poquito de mayor limitación en los problemas eléctricos. Por eso tienen su norma de referencia. No se aplican en otros lugares porque es posible que sea un poquito más caro. Entonces solamente las normas de Pemex son utilizadas por ellas, así como las normas de referencia de CFE, que pues ahorita están por desaparecer debido a los movimientos que hay en la legislatura. Pero a tu pregunta de que si se utiliza en otros lugares y que si se podría utilizar, sí se podría utilizar, es posible que se hagan un poquitito más caras en su uso. Muy bien, pues ha terminado el tiempo. Nos resta agradecerles a todos su asistencia, su participación muy activa y muy importante. Por supuesto, dedicar esta hora para abordar el tema que consideramos muy importante para su conocimiento y puesta en práctica. Como les comenté al inicio, el día de mañana recibirán un correo con algunas ligas para descargar la información, incluyendo cualquier pregunta que pudiera surgir que no hubiera sido respondida. Nos compartieron también alguna liga ahí para un video que pudiera también resultarles interesante, es parte de una aportación de parte de nuestra audiencia. Pues gracias, eso sería todo y los esperamos próximamente en otro webinar. Les enviaremos invitación para alguna otra sesión que se programe. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Ingeniero Balán, gracias. Muchas gracias.